Buenas noches. No habrá clase el 6 y el 7 de marzo, los primeros días de clase que iban a tener los chicos en la Argentina. Es un paro nacional, pero tuvo su clima de huelga inicial en la provincia de Buenos Aires. Por eso, de este tema vamos a hablar con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro. El fin de semana pasado hubo una reunión importante del radicalismo en Villa Giardino, en Córdoba. El radicalismo, ustedes saben, es el principal aliado de Cambiemos, el partido más importante de Cambiemos. Después está el PRO y también la coalición cívica. Ahí se evaluó, se dijeron discursos, se dijeron muchas cosas que son importantes y que merece un análisis para saber en qué rumbo está el principal partido aliado de la coalición que hoy gobierna el país. Vamos a hablar de este tema con Mario Negri, que es el presidente precisamente del bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados. Un periodista, Daniel Berliner, presidente director de la Agencia Judía de Noticias, grabó una conversación muy interesante con Alberto Nisman, pocos días antes de la muerte de Nisman. Berliner está sacando un libro sobre el memorándum con Irán, que es lo que provocó precisamente la denuncia de Nisman y lo que terminó después con su muerte. Pero es muy interesante lo que le dice en esa conversación grabada por el periodista Berliner, que vamos a escuchar una parte de esa conversación, y también vamos a hablar con él para ver cómo fue esa conversación, en qué momento fue, qué impresión sacó él fundamentalmente de ese Nisman que poco después apareció muerto. Vamos a empezar directamente con el ministro de Educación, con Finocchiaro, el ministro Finocchiaro, para preguntarle si, según su impresión, van a empezar las clases en tiempo y forma. Hola Joaquín, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mi impresión es que nosotros, tal cual nos ha pedido la gobernadora Vidal, vamos a hacer lo imposible para que ello suceda. Nosotros, a pesar de que CETERA ha lanzado un paro nacional, ¿sí? Pero empezó en la provincia un poco ese clima de no empezamos. Joaquín, empezó en la provincia porque la provincia la gobierna María Eugenia Vidal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que el paro es absolutamente político, Joaquín. Esta es mi 9ª paritaria docente. Nunca vi largar un paro 10 días antes de que comiencen las clases. En general, a veces las paritarias son más tranquilas, a veces se discute más, a veces están más trabadas, a veces menos trabadas, pero en general, si usted se fija en la historia de las paritarias docentes, el paro, los gremios lo anuncian el viernes antes, en este caso claro, sería el 3 de marzo, cuando pareciera agotarse las vías de diálogo. Lo que hace CETERA es un intento absolutamente deliberado de clausurar ese diálogo, ¿sí? Porque CETERA, usted sabe que es un gremio que tiene una adscripción partidaria, ellos son kirchneristas, y el objetivo de CETERA es golpear al gobierno de Mauricio Macri y al gobierno de María Eugenia Vidal. Si no, no se puede entender esto. Fíjese... Usted lo ascribe en esa posición a Baradel, que es el principal dirigente. Sí, a Baradel, a Sonia Leso, es decir, a todos quienes componen CETERA, en el caso de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, que es el secretario general de SUTEBA, que es el CETERA de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero fíjese usted, nosotros mañana tenemos una nueva convocatoria. Sí, ustedes convocaron para mañana a las 5, ¿no? Para mañana a las 5 y también lo hizo la ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos a volver a charlar, vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer tantas propuestas como podamos. Ahora, fíjense lo siguiente, supongamos que en algún momento la propuesta es aceptable, ¿sí? Y en el momento de firmar, la pregunta que cae de Maduro es, bueno, las clases empiezan el lunes, y ellos van a responder no porque hay paro nacional. Paro nacional, Joaquín, es un artificio. Se le hace paro a un Estado que no tiene escuelas, que no tiene docentes y que no paga sueldos. Claro, porque de eso le quería preguntar, porque una de las críticas que se hace es que el ministro Bullrich, el ministro nacional de Educación, no llamó a paritarias. Es que, Joaquín, solo basta leer la ley de financiamiento educativo
para darse cuenta que no existe la paritaria nacional. La Ley de Financiamiento Educativo dice en su artículo 10 que el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal y las entidades gremiales acordarán, escúchenme bien, un convenio marco que dará pautas generales sobre capacitación docente, calendario educativo, salario mínimo. No fija periodicidad, eso no es una paritaria. Paritaria es lo que hay en la provincia de Buenos Aires, que hay una ley que la establece, ¿sí? De hecho, hoy estaba recordando antes de venir a su programa, cuando esto lo instala el gobierno del presidente Kirchner, lo instala porque había unas asimetrías terribles entre las provincias. Entonces, se trata de poner un piso debajo del cual no pueda ganar ningún docente. Ese piso lo pone la Nación. Se acordaba en la Nación, era una mesa de diálogo que no era paritaria. En el último gobierno de la señora Fernández, el ministro Sileoni, de 4 paritarias, 2 las cerró por decreto. ¿Y sabe lo que hizo Cetera? Hizo un paro simbólico de un inicio de un día. No estas medidas desmesuradas, 48 horas, plan de lucha. Y otra de las paritarias, el mismo ministro Sileoni, la cerró a posteriori de los cierres provinciales, a pedido de la misma Cetera, para que no muera esa mesa de negociación. Porque acá, además de la intencionalidad política que tiene un sector del kirchnerismo, donde está Cetera, la CTA, determinadas organizaciones sociales, los sectores más radicalizados del kirchnerismo, también hay una cuestión de supervivencia. Si Cetera no se puede sentar a una mesa para negociar salarios, que finalmente es lo único que les interesa, ¿sí? Porque no se habla de capacitación, eso no se habla, ¿sí? Que es lo que queremos hablar los que gobernamos, además de los salarios, pierde su razón de ser. ¿Los dirigentes docentes no quieren hablar de capacitación? Mire, le voy a poner un ejemplo, Joaquín. El año pasado nosotros cerramos una paritaria en la provincia de Buenos Aires. Esa paritaria, a pedido de los gremios, cuando ellos devuelven la conformidad, nos pidieron una cláusula de monitoreo. Hicimos una reunión el día 9 de agosto, ¿sí? Para ver la cláusula de monitoreo. Ahí se habían cobrado el 34.6. El índice de inflación que daba el Instituto de los Trabajadores de la CTA, ese mismo mes daba 27 puntos. Es decir, que había 7, 8 claro, todavía de margen. A los 2 días teníamos las comisiones de condiciones laborales, las de salud, donde íbamos a trabajar mucho de estos temas. Salieron de esa mesa y decretaron un paro de 48 horas que hicieron 24 inmediatamente y 24 el 10 de noviembre. ¿Sí? Entonces, esa es la muestra más cabal, pero no solo de esto. Fíjese, si el 6 de marzo no empiezan las clases, no solo se vulnera el derecho de los chicos a estudiar, lo que han demostrado decretando un paro nacional, que le repito, Joaquín, un paro nacional, un paro al Estado Nacional por salarios. Que no tiene casi escuela. Es como hacerle un paro a la ONU por salarios. Claro, claro. ¿Sí? Lo que también demuestran es que no les interesa el salario de los docentes, porque nosotros sí queremos aumentarle a los docentes, porque nosotros sí creemos que la demanda de los docentes es justa, que los docentes deben ganar más. Claro, pero déjeme que le haga sobre ese tema algunas preguntas. El 18% es, en primer lugar, ¿es para cobrarlo el mes que viene? No. No. Esto es el 18% o la inflación, aquello que dé más. Se hace si da más del 18%... Sí, pero no al final del año. Esto se divide en 4 tramos de 4.5%. Sí, que el 18 viene a ser dividido en 4, ¿no? Dividido en 4, pero es un acuerdo que adelanta inflación. Que adelanta, perdón, el salario sobre la inflación. Fíjese, el mismo acuerdo lo suscribieron ya casi la mitad de los gremios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ellos a fin de enero cobraron un 4.5 más y la inflación de 1.3. Es decir, ese trabajador le ganó 3 puntos a la inflación. Cada trimestre, cuando finaliza cada trimestre, de acuerdo al IPC del INDEC, se actualiza. Si dio más de 4.5, supongamos que el primer trimestre de 5.5. No nos tenemos que volver a reunir, no tenemos que volver a hacer ninguna mesa. Directamente el Estado de la provincia les liquida ese punto de más y volvemos con el 4.5. No se descuenta, aunque la inflación baje. Por eso el ministro Lacunza, cuando lo explica, que lo explica muy bien, dice, en el peor de los casos, el trabajador empata con la inflación.
suponiendo que la inflación sea una recta, ¿no? Y otra pregunta, ministro. ¿El 18% es sobre el sueldo que se Es sobre tiene en todos el los bolsillo conceptos. o sobre...? No, sobre el sueldo. Es sobre todos los conceptos Porque yo escuché que era sobre el básico nada más. No, es sobre todos los conceptos. Ajá. Es sobre todos los conceptos. Lo que pasa es que, a ver, acá se instalan números, ¿sí? Y después se discute sobre esos números que no son tan representativos. Yo escucho decir, en la provincia de Buenos Aires el salario es 9.800 pesos, ¿sí? El salario promedio que liquida la provincia de Buenos Aires, el promedio, ¿no?, es 19.200 pesos. Se le liquida 9.800 pesos solamente al 7% de los 270 o 280.000 docentes que hay en la provincia. Y para que usted se dé una idea, Joaquín, cuando se habla de la canasta de pobreza y de todo eso, esos 9.800 pesos, el trabajador que cobra 9.800 pesos, el maestro que cobra esa plata, no tiene hijos, por ejemplo. Porque si tuviese hijos, se le liquidaría 1.100 pesos de asignación familiar por cada hijo. Es decir, esto es lo que cobra un maestro que recién comienza a trabajar y que no tiene cargas de familia. Ahora, ministro, faltan 3 días hábiles, miércoles, jueves y viernes, nada más. Sí, convocamos mañana que es feriado. Mañana que es feriado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es optimista, es pesimista? Mire, yo tengo la obligación... Porque si usted dice que es político... A ver, claramente es político y yo creo que hay un sector del sindicalismo que no tiene ninguna intención de arreglar porque su objetivo de mínima es tapar la semana que viene el desfile que van a hacer miembros del gobierno anterior por tribunales, ¿sí? Pero el objetivo de máxima, que es más peligroso, es golpear al gobierno nacional y al gobierno provincial. Digamos, estamos viviendo ahora una incipiente mejora económica. Los índices económicos están mejorando incipientemente, es decir, se está viendo una mejoría. Entonces, con esto lo que quieren es provocar caos, quieren provocar, digamos, tensión social. Ahora, si usted me lo pregunta, le repito, las instrucciones que tenemos de María Eugenia Vidal son dar hasta nuestro último esfuerzo. Yo tengo la obligación de ser optimista, ¿sí? Yo tengo que creer que podemos hacerlo, porque además acá, Joaquín, nosotros en Cambiemos no vinimos solo a arreglar cuestiones estructurales en el país, de acuerdo a lo que pensamos, ¿sí? Más temprano que tarde, la economía va a mejorar y se van a ver los frutos. Pero lo más importante que venimos a hacer nosotros acá es a provocar un cambio cultural, Joaquín. En nuestro país, en los últimos 10 o 15 años, se dan por normales o se han normalizado conductas que no son normales, que no son racionales. ¿Por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, todos hemos normalizado que está bien que 30 o 40 personas impidan circular a millones. Bueno, pues eso está pasando todavía, ¿eh? Sí, ya pero lleva, hay que... Bueno, y la forma en la que... Y pasa lo mismo. Sí, y la forma en la que nos relacionamos con los gremios, ¿sí? Esto de que las paritarias solo pueden hacerse en febrero, ¿sí? Verdaderamente, realmente negociar en serio, y que como contraprestación los gremios docentes ofrecen que pueda ejercerse el derecho constitucional de los chicos a ir a la escuela, también está mal y lo hemos normalizado, Joaquín. Ahora, usted me preguntará, ¿cómo se arregla eso? Porque llevamos 14 meses. Bueno, digo, los cambios culturales llevan tiempo, Joaquín. Se hace exponiendo frente a la opinión pública, se hace debatiendo y se hace persuadiendo al otro. Yo tengo que creer de que nosotros podemos, en este caso particular, persuadir a los gremios de que depongan su actitud, de que se inicien las clases, de que si el viernes no nos pudimos poner de acuerdo, sigamos negociando el lunes. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? El jueves pasado. El jueves pasado. El jueves pasado. Y ahí se levantaron y declararon la huelga. No, mientras se estaba negociando. Mientras se estaba negociando, tanto en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, nos enteramos que CETERA había lanzado un paro nacional. ¿Sí? Lo cual es algo que nunca vi. Yo nunca vi que mientras se esté negociando, ¿sí? Se largue una medida de fuerza. Y además una medida de fuerza, Joaquín, le repito, creo yo, absolutamente desmesurada. Fíjese, usted hablaba recién en la presentación y decía 6 y 7 hay paro. Y el 8 también hay paro. ¿Sabe por qué hay paro? ¿Por qué hay paro?
por el paro del Día Internacional de la Mujer. Y yo pregunto, ¿sí? Nosotros que somos ¿Pero ese educadores... día es feriado? No es feriado. Hay un paro por el Día Internacional de la Mujer. Y yo pregunto a nosotros que somos educadores, ¿no convendría más que hubiésemos arreglado en una mesa, ¿sí?, que ese día, en vez de que los chicos estén afuera del aula, hacer una gran jornada nacional de concientización acerca de la cuestión de género, acerca de la lucha histórica de la mujer por no ser discriminada, acerca de la violencia de género, que es un mal que tenemos en nuestra sociedad y que estamos luchando para erradicarlo? ¿No es mejor tener a los chicos adentro que tenerlos afuera? ¿Cómo le explicamos a los chicos que para recordar eso, ¿sí?, ellos no tienen clase? Es una barbaridad, Joaquín. Ahora, dígame, ministro, los maestros nacionales tienen también las mismas intencionalidad política que usted le atribuye a los provinciales, a la provincia de Buenos Aires? No, yo estoy hablando de un gremio nacional llamado CETERA, que tiene gremios, es una confederación de gremios provinciales. Entonces estamos ante un paro nacional. Estamos ante un paro nacional político. Paro nacional absolutamente político, Joaquín. Eso es lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que es un sinsentido hacerle un paro a un Estado que, le repito, no tiene escuela, no tiene docentes y no paga salarios. Mire, otra cosa que recordaba hoy, además de cómo esa paritaria en el último periodo, o esa mesa de negociación en el último periodo de la señora Fernández fue virtual, cuando asumió el ministro Bullrich hizo lo que esos gremios le estaban pidiendo al anterior gobierno, y el anterior gobierno nunca quiso dar, que es establecer un porcentaje por arriba del mínimo vital y móvil. En este caso, el ministro Bullrich, presidente de la República, trabajaron para que eso fuera el mínimo vital y móvil más el 20%, que hoy está en 9.600 pesos. Ese es el mínimo que ellos le pedían al gobierno anterior y que dio nuestro gobierno. Ahora, mañana, ¿qué le va a llevar usted a la reunión? Eso lo estamos trabajando, Joaquín. ¿No? Pero digamos, ¿hay un margen de mejorar la oferta? Nosotros entendemos que estamos trabajando en una oferta que puede ser mejor que la del jueves. No voy a adelantarla por una cuestión de buena fe negocial, ¿no? No voy a adelantarla por los medios antes de hablarla con los gremios. ¿Qué información tiene usted porque si esto es político, yo no creo que todos los maestros, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que es lo que usted maneja, sean kirchneristas? ¿Cuál es el clima que hay dentro de los docentes? De hecho, le voy a decir una cosa, Joaquín. Hay una cuestión que yo siempre, cuando hablo con el periodismo, la resalto y la remarco. En primer lugar, muchas veces el periodismo usa como sinónimos gremios y docentes, ¿sí? Para que usted se dé una idea, en la provincia de Buenos Aires, menos de la mitad de los docentes están afiliados a un gremio. Y en segundo lugar, nosotros hoy estamos discutiendo con los gremios. Sí, pero un día de huelga no van a trabajar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos grandes docentes. Tenemos docentes que enseñan y educan en condiciones muy difíciles y siguen educando, ¿sí? Ahora, también es verdad que, y esto es parte de ese cambio cultural, culturalmente los gremios docentes son los únicos en todo el país que utilizan el arma más fuerte que tiene un gremio, que es ir a la huelga, como primera opción. Si usted se fija en cualquier rama de cualquier actividad, usted a lo mejor un día se entera que hace 4 meses que están negociando los mercantiles, los mecánicos, ¿no es cierto? Y bueno, y se va solucionando o no, pero cuando se larga un paro es después de un tiempo prudencial, cuando esos gremios entienden que no hay voluntad de la contraparte. Ahora, en estos casos, ¿sí?, frente a el primer tropiezo en una negociación, el primer arma que utilizan determinados gremios docentes, ¿sí?, es el paro. Y arrastran a los otros, porque nadie quiere quedar como aquel que no se pliega a la lucha. Yo digo, ¿cuál es la lucha? La lucha salarial, y estamos de acuerdo, hay que mejorar los salarios. No nos pueden pedir a nosotros que en un año mejoremos lo que se perdió en 10. ¿Sí? La lucha es
por capacitar mejor a los maestros? Lo estamos haciendo. Acabamos de lanzar un plan de capacitación provincial en nuevas tecnologías que hace muchísimos años que no hay en la provincia, diseñado por una gran pedagoga que se llama Guillermina Tiramonti, para que usted se dé una idea. Por eso acá está la contraposición, ¿no? Yo estoy hablando de los gremios y no de los maestros. El primer día de inscripción online se inscribieron 67.000 docentes. Nos colapsaron todos los sistemas, ¿sí? Es decir, hay una voluntad del maestro por capacitarse, por mejorar, por aprender, por ir a dar clases, ¿sí? Usted sabe que en algunos lugares, escuelas rurales, algunos lugares del interior del país, los maestros van a dar clases y muchas veces, digamos, por temor a los delegados, no firman, ¿sí? Pero están con los chicos adentro del aula. O sea, fíjese el amor de esos docentes, ¿sí? Que frente a la presión de los gremios no firman para que figuren como paro y se juegan a que les descuenten el día, ¿sí? Pero van y dan clase lo mismo. Toda mi admiración y respeto hacia todos los maestros. Le deseo suerte, ministro. Muchas gracias. Para que así los chicos puedan empezar. Suerte para ellos. Puedan empezar en tiempo y forma las clases. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a usted. Una pausa.